Muy buenos días a todos. En nombre de Galindo y Asociados y Galindo Business School, les damos la más cordial bienvenida a lo que es este webinar de planificación fiscal para pymes, que ha sido un espacio que se ha diseñado con el objetivo de poder brindarles una visión mucho más clara y mucho más práctica sobre lo que es la importancia de poder gestionar los impuestos de forma más estratégica. Antes de iniciar, quiero agradecer primeramente a todos por su interés y por dedicar este tiempo a fortalecer lo que son sus conocimientos en lo que es la gestión de sus negocios. Sabemos que hoy por hoy, pues las pymes enfrentan muchos desafíos, ¿sí? Y uno de los más relevantes es cómo cumplir de forma correcta con nuestras obligaciones fiscales. Esto sin poder afectar de forma significativa lo que es el flujo de efectivo y afectar también lo que es la sostenibilidad que tiene nuestra empresa. Entonces, durante este webinar, pues vamos a ir abordando ahí algunos conceptos clave, como que es planificación fiscal, vamos a ir aclarando algunos mitos comunes que suelen generarse en relación a lo que es la planificación, ¿no? Y vamos a ir explicando también por qué y para qué es importante planificar y si planificar es o no es evadir también, ¿no? Entonces, vamos a ir conociendo que planificar prácticamente es tomar decisiones, pero tomarlas de forma inteligente y tomarlas dentro de lo que es el marco de lo que es la ley. Entonces, algo muy importante también que quiero aclarar es que este pues no es un curso técnico, ¿sí? Sino que más que todo es un espacio bastante introductorio y bastante estratégico de poder entender y comprender más lo que es meramente la planificación fiscal, ¿no? Entonces, nuevamente, pues les doy las gracias a todos por estar aquí el día de hoy y pues los invito también a participar durante la charla, a hacer sus preguntas, no hay ningún problema, con todo gusto yo las voy a ir respondiendo. Igualmente los invito a que puedan participar en próximos eventos que vamos a tener nosotros, ¿no? Con el objetivo pues, de ir mejorando y de ir captando más conocimiento para poder mejorar lo que es nuestra gestión de negocios. Antes de continuar, primeramente me quiero presentar. Mi nombre es Carlos Galindo. Yo soy contador público, especializado principalmente en lo que es la parte de impuestos y planificación fiscal. Actualmente soy socio director de Galindo y Asociados, una firma de auditoría y consultoría de negocios, pues de la cual a través de esta pues brindamos diferentes servicios a diferentes empresas de distintos sectores, principalmente en áreas como lo que puede ser la parte de impuestos, ¿no? Ahora, igualmente soy profesor en Galindo Business School, donde también imparto lo que son cursos y capacitaciones en materia fiscal, contable y también en lo que es la parte financiera. Y también, actualmente también soy eh, lo que es el representante de negocios para Honduras, para lo que es Doing Business International, que es una firma de Reino Unido con presencia aquí en el país y con la cual pues atiendo a lo que son clientes principalmente inversionistas europeos que manejan negocios acá, ¿no? Esto más que todo un breve resumen de lo que es un poco mi perfil, ¿no? Ahora, ya entrando a lo que es la materia como tal, ¿sí? Hay que entender muy, de forma muy clara lo que es el contexto que nosotros actualmente estamos viviendo, ¿sí? Actualmente sabemos que las pequeñas y las medianas empresas enfrentan un entorno que es cada vez más exigente. que es un entorno en donde vamos a ver que están aumentando los costos operativos, que cada vez hay una presión inflacionaria cada vez mayor, vamos a ver que hay una mayor competencia, que hay un menor acceso a lo que es el financiamiento y por otro lado vamos a ver que la administración tributaria cada vez es un poco más activa, más fiscalizadora. Entonces, en este entorno, los márgenes de errores pues son cada vez más pequeños. Y en este punto, las pymes, a diferencia de las grandes empresas, las pymes no cuentan con grandes reservas de liquidez para poder absorber
esos errores financieros o esos errores fiscales que se puedan estar cometiendo. Un pago inesperado sobre impuestos, una multa, un cobro de interés o un ajuste fiscal puede afectar de forma directa lo que es el flujo de efectivo. Incluso puede llegar a poner en riesgo la continuidad del negocio. Si una multa es demasiado grande, puede afectarnos de forma significativa en la operación del negocio como tal. A esto sumemos que la normativa tributaria cada vez se está volviendo más técnica, más específica. Entonces, nosotros vamos a encontrar que en la legislación fiscal existen muchos beneficios fiscales, pero en la práctica muchas pymes no aprovechan estos beneficios. Y no es porque no existan los beneficios, sino porque no hay una planificación previa para ello. Entonces, en este contexto, vamos a ver que la planificación fiscal deja de ser como un tema opcional, algo que si quiero lo aplico o no, sino que vamos a ir viendo que prácticamente esto ya deja de ser algo exclusivo de las grandes empresas, sino que se convierte en una herramienta estratégica de forma empresarial aplicado también a lo que son las pymes. Planificar fiscalmente, ¿sí? Significa que yo puedo anticipar mis decisiones y de esta forma pues puedo ir también analizando los diferentes escenarios y organizando de una mejor manera lo que es mi negocio. ¿Para qué? Para poder cumplir de forma más correcta con la legislación en materia fiscal. Esto con el objetivo también de que si voy a pagar voy a pagar impuestos, los voy a pagar justamente lo que debo. No voy a pagar ni más, pero tampoco voy a pagar menos. Entonces la planificación fiscal vamos a ver que hoy por hoy permite a las pymes tener una mayor previsibilidad, protege más el flujo, reduce lo que son riesgos fiscales, ¿sí? Y nos ayuda a tomar decisiones de una manera más informada y tomarlas antes del cierre fiscal, no después, es antes, ¿sí? Entonces, es importante entender lo que es la planificación. Entonces, ¿qué es exactamente la planificación fiscal? ¿Sí? Si vemos la teoría, bueno, en la teoría vamos a encontrar que hay muchas definiciones, ¿sí? Pero prácticamente la planificación es un proceso mediante el cual una empresa analiza, organiza y anticipa sus decisiones financieras y operativas para cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias y optimizar su carga fiscal dentro del marco legal. Entonces, cuando nosotros hablamos de planificación, muchas veces el concepto, el simple hecho de decir planificación, muchas veces se cree o se piensa que es evadir o es hacer cosas indebidas, pero hay que dejar una cosa muy clara. La planificación es completamente legal, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en pensar antes de actuar. Es decir, analizar cómo nuestras decisiones, cómo nuestras compras, cómo nuestras inversiones, nuestros financiamientos, nuestros gastos, nuestra estructura del negocio va a impactar en los impuestos, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos ver cuánto podemos ir pagando o cómo podemos ir minimizando la carga fiscal. Las pymes que no planifican, ¿sí? Generalmente solo se dedican a registrar lo que pasó y luego pagan el impuesto que da como resultado de todo eso. Pero en cambio, si nosotros vemos una pyme que sí llega a planificar, que sí anticipa sus escenarios, va a evaluar alternativas, va a tomar decisiones y los dueños del negocio van a estar más informados, van a poder tomar mejores decisiones y van a hacer pues una tributación pagando lo que es justo, pagando lo que corresponde. ¿Por qué? Porque posiblemente han hecho uso de escudos fiscales o de otras herramientas que la ley dispone al contribuyente. Entonces lo está haciendo, está minimizando la carga fiscal, pero lo está haciendo de manera legal. Entonces, esto es bien importante entenderlo. La planificación realmente no busca esconder los ingresos que nosotros tenemos, no busca generar información falsa, no busca generar gastos que nunca se han producido. Lo que busca la planificación fiscal es utilizar las reglas que ya existen, aplicar las deducciones, aplicar los beneficios y todos aquellos tratamientos fiscales que ya existen en la ley.
¿no? Y aprovechar las estructuras legales que la ley nos da para poder minimizar nuestra carga fiscal. Entonces, por eso es que decimos que la planificación fiscal no es evadir, es administrar de manera inteligente la carga tributaria. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ver que vamos reduciendo lo que son los riesgos fiscales que pueden ocurrirse o se pueden llegar a materializar por una mala interpretación de la ley o incluso por un mal procedimiento en la parte de lo que es la gestión o de la operación del negocio, ¿sí? Entonces, planificar no es evadir impuestos, es pagar de forma correcta, en el momento correcto y con el menor riesgo posible. Eso es realmente planificar. Entonces, ¿qué es exactamente no planificar? ¿Sí? Ya más o menos vimos la definición de qué es planificar, pero ¿qué es exactamente no planificar? Primero que todo, la planificación fiscal ya dijimos que no es evasión. No se trata de andar ocultando nuestros ingresos, nuestras ventas, ni inflar lo que son los gastos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ya sería algo ilegal. Eso ya nos expone a nosotros a riesgos que si se llegan a materializar, pues nos van a sancionar, nos van a generar multas, nos van a cobrar intereses por el impuesto que se dejó de pagar en su momento. Incluso podemos llegar a tener sanciones que pueden ser penales. Ya el Código Penal hondureño ya contempla lo que son delitos fiscales. La evasión fiscal es uno de ellos. Entonces, ya no solo nos estamos exponiendo a una multa y a un cobro de intereses, sino que nos podemos exponer también a sanciones penales. Entonces, la planificación tampoco es ponerse a inventar gastos, a crear facturas falsas, a crear documentos con el objetivo de reducir el impuesto. Ese tipo de prácticas son ilegales y generan mucho riesgo fiscal. Entonces, pueden llegar a comprometer realmente la continuidad del negocio. Entonces, la planificación fiscal es hacerlo, pero hacer las cosas de forma legal y hacerlas de forma inteligente. ¿Sí? Entonces, otro punto importante que tenemos que tener claro es que la planificación fiscal tampoco es una solución que se va a utilizar o se va a hacer a último momento. Si nosotros ya ahorita, al 17 de diciembre, queremos venir y decir, vamos a hacer la planificación fiscal del 2025, ya es bastante tarde. ¿Por qué? Porque ya tenemos muy poco tiempo para realmente hacer una planificación. ¿Qué tiempo nos queda? Prácticamente nos quedan como 13 días. Y en esos 13 días no podemos venir y planificar todo lo que ya hicimos durante el año. Entonces ya es muy tarde, no es una solución a último momento. La planificación es algo que se da de forma continua. Entonces muchas empresas intentan arreglar su situación fiscal ya en el mero cierre contable, ¿sí? Pero esto ya es casi hacerlo como cuando nosotros queremos hacer la declaración. Es muy tarde. Entonces, en este punto ya no hay un margen para poder planificar, ya solo es meramente cumplir la obligación. Entonces, planificar fiscalmente es anticiparse a, ¿sí? Es tomar decisiones durante el año, es estructurar de forma correcta las operaciones que yo estoy teniendo desde el inicio. Por eso es que decimos que la planificación es preventiva, es estratégica y es completamente legal. Entonces, la planificación no es algo que lo hacemos al último día, al último mes. Ya el margen de tiempo es muy poco para eso. Entonces, ya ahorita en diciembre no podemos planificar lo que hicimos durante todo el año del 2025. Y ahorita lo que podemos hacer es ir planificando 2026, por ejemplo. Otro punto importante que debemos de tener en cuenta es la contabilidad versus la planificación fiscal. Este creo que es un error confundirlo. Muchos creen que porque nosotros llevamos una contabilidad ya estamos planificando fiscalmente y pues esto prácticamente es un error. ¿Sí? La contabilidad tiene una función. Auditoría, por ejemplo, tiene una función. Entonces la planificación fiscal también tiene una función. ¿Sí? La función de la contabilidad, ¿cuál es? Registrar correctamente lo que ya ocurrió y cumplir con esas obligaciones formales. Entonces, tu enfoque es retrospectivo porque trabajamos con el pasado. Yo vendí, registro la venta.
pero la venta ya se hizo. Yo cobré, registro el cobro. Yo gasté, registro el gasto. Entonces trabajamos con un enfoque retrospectivo. ¿Sí? Entonces lo que hacemos nosotros es solo ir registrando las cosas que ya pasaron, las operaciones que ya se hicieron. En cambio, la planificación fiscal se enfoca en aquello que todavía no se ha hecho, no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a analizar los escenarios, vamos a proyectar resultados, vamos a evaluar las decisiones antes de que éstas se lleguen a ejecutar y vamos a considerar el impacto que estas decisiones van a tener desde un punto de vista fiscal. Por ejemplo, si yo decido o estoy analizando tomar un leasing, vamos a analizar si realmente nos conviene un leasing financiero o nos conviene más un leasing operativo. Entonces, antes de decidirlo, tenemos que analizarlo, tenemos que ver los escenarios, tenemos que ver qué impacto va a tener en la carga fiscal, pero no solo en la carga fiscal, sino también hay que ver cómo nos puede llegar a afectar el flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, eso es planificar. Planificar no es que yo tome el leasing financiero y después empiezo a ver cómo aprovecho ese leasing financiero. No, ya es muy tarde, ya lo tomó, ya no le queda de otra que trabajar con lo que tiene. Entonces, planificar es hacerlo de forma anticipada, es visualizar esos escenarios que se pueden producir. Entonces, la planificación a mí me ayuda a tomar decisiones, a decidir qué me conviene más, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si eso me ayuda a pagar menos impuestos, pero hacerlo de forma correcta, de forma legal. Por eso la planificación no es lo mismo que la contabilidad. Sin embargo, ninguna de las dos se sustituye. Las dos son necesarias, las dos se complementan. Una empresa ordenada necesita ambas, necesita una contabilidad y necesita una planificación fiscal estratégica. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo muy, muy presente para nosotros. ¿Por qué es importante realmente que una pyme maneje lo que es su planificación fiscal? Muchas veces consideramos o creemos que las pymes, como son pequeños negocios, decimos, no tienen que tener una planificación o que la planificación no es para ellas, porque no somos grandes. Pero realmente las pymes hoy están operando con un margen muy reducido y con una menor capacidad para absorber errores. Muchas veces nosotros vamos a ver que hay grandes empresas y nosotros tal vez trabajamos en alguna de ellas y quizás digamos, bueno, esta empresa comete tantos errores, gasta mucho dinero y aún así aquí sigue. Eso es porque tienen un margen, ¿sí? Para aguantar todos esos errores financieros y todos esos errores fiscales. Pero las pymes no tienen ese margen, es muy reducido, ¿sí? Entonces, cualquier decisión que se tome mal en materia fiscal puede impactar directamente la liquidez, puede impactar o afectar la continuidad del negocio. Imaginemos una mediana empresa que tal vez se le olvidó presentar una DMC. La sanción es bien alta porque se va a calcular en base al nivel de ingresos declarados. Entonces, entre más ingresos tenga, más alta la multa. Imaginemos una pequeña empresa, una pyme, que se le olvidó hacer su declaración de precios de transferencia y sí tenía la obligación. La multa mínima es de $10,000 y sobre esa multa se le calculan otras sanciones dependiendo de los errores que se hayan cometido. Por ejemplo, si no se hizo el estudio, que ahí es otro tipo de sanciones. Pero ese tipo de sanciones son fuertes, son cantidades fuertes. $10,000 hoy por hoy estamos hablando que son como 256,000 lempiras, ¿sí? Entonces, para una pequeña empresa puede ser significativo. Para una grande quizás no, pero para una pequeña sí. Entonces, una pyme necesita planificar porque le permite anticipar cuánto va a pagar de impuestos y prepararse financieramente para eso. En lugar de estar enfrentándose a pagos inesperados o estar allá en el mes de abril viendo cómo
reúne el dinero para pagar el impuesto, porque no se planificó, porque no se organizó. Si usted lo hace de forma anticipada, va a saber cuánto impuesto le toca pagar. Y ya desde enero, febrero, marzo puede ir provisionando ese pago de impuestos, no que lo hace a última hora. Entonces, muchas pymes terminan incluso pagando más impuestos de lo necesario por no tener un buen cumplimiento, porque les toca pagar multas, les toca pagar intereses, ¿sí? Entonces, si no hay un análisis previo, podemos estar cometiendo estos errores. Si no hay una planificación, podemos estar perdiendo el uso de beneficios fiscales, deducciones y tratamientos que la ley nos va permitiendo a nosotros. Entonces, la planificación no solo ayuda a la empresa desde el punto de vista fiscal, sino también protege lo que es el flujo de efectivo, reduce esos riesgos ante lo que pueden ser auditorías y fiscalizaciones. Y de esta forma, pues también la gerencia puede tomar decisiones mucho más inteligentes, mucho más informadas, ¿no? Que puedan llevar a un mejor camino a la empresa como tal. Entonces la planificación no es un lujo, la planificación se convierte en una realidad, en una necesidad que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué realmente es importante hacer una planificación? Bueno, hay muchos motivos realmente, hay muchos, ¿sí? Pero realmente la planificación no solo se trata de ahorrar en impuestos, realmente la planificación se trata de ser previsible, de sostenibilidad, ¿sí? De hacerlo para el futuro, de durar más en el tiempo, por decirlo así. Entonces, hoy por hoy, nosotros necesitamos entender que la planificación es necesaria, ¿sí? Y esto lo podemos resumir principalmente en estos 5 motivos. Aprovechar correctamente los beneficios, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley contempla muchos beneficios, muchas deducciones. Por ejemplo, la ley contempla exoneraciones, la ley contempla deducciones especiales, por ejemplo, lo que es amortización de cuentas incobrables, lo que son las depreciaciones que muchas veces no se consideran, lo que son amortizaciones, lo que son, por ejemplo, amortización por generación de empleo, ¿sí? Entonces, la ley tiene muchos escudos fiscales, muchos incentivos, muchos tratamientos especiales que las pymes no utilizan principalmente por desconocimiento o por una mala estructuración. Sin planificación, esos beneficios simplemente se pueden perder porque no los utilizamos, no nos sabemos que existen. Otro punto importante es optimizar la carga tributaria de forma legal. Cuando hablamos de optimizar la carga tributaria es prácticamente pagar menos impuestos, ¿sí? Entonces, nosotros planificamos, ¿sí? Entonces, planificar no es pagar menos a cualquier costo, ojo, es pagar correctamente, es evitar sobrecostos fiscales. ¿Por qué? Porque pueden haber errores que nos conlleven a que presentemos tarde una declaración, que la presentemos con errores, que la presentemos con deducciones que tal vez la ley no las permite, ¿sí? Y esto con el tiempo puede traer ajustes. Estos ajustes nos van a obligar a que rectifiquemos esas declaraciones y al rectificar vamos a tener que pagar más impuestos y este impuesto pues también se les va a cobrar lo que es un interés. Por ejemplo, impuestos sobre la renta, si nos aplicasen un ajuste, podríamos pagar un interés del 3% mensual hasta acumularse un 36%. Entonces, veamos que la planificación nos puede ayudar a reducir esa carga fiscal, pero hacerlo de forma legal, porque hacemos uso de lo que son todos aquellos escudos que la ley nos da, todos aquellos beneficios que la misma ley nos proporciona. Otro punto importante, y creo que es aquí también donde a nosotros nos interesa, es mejorar el flujo de efectivo, ¿sí? Y la previsibilidad financiera. ¿Por qué? Simple y sencillo. Cuando la empresa anticipa su carga fiscal, la empresa puede organizar mejor sus recursos, puede evitar salidas de dinero que son totalmente innecesarias o incluso inesperadas. Muchas veces nos quedamos en el punto en el que tomamos la decisión, pago planilla, pago alquiler o pago los impuestos, porque tal vez gaste dinero porque no sabía que lo iba a necesitar en el futuro.
Entonces la planificación nos ayuda a visualizar eso. ¿Cuánto es lo que voy a necesitar yo de aquí en abril, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya podríamos ir trabajando el cierre, determinando nuestro impuesto y ya podríamos decir, ok, en abril me toca pagar tanto. Y ya en enero, febrero, marzo, yo me voy preparando para ello. Otro punto es reducir riesgos y contingencias fiscales. Sí, nosotros en Honduras no estamos muy acostumbrados a hablar sobre riesgos fiscales, pero realmente existen, realmente existen. Se pueden dar riesgos por una mala interpretación y esto puede conllevar a que, por ejemplo, eh, tengamos exposición a multas, a cobros de intereses, ajustes, auditorías, fiscalizaciones. Entonces, al mantener nuestra coherencia y nuestro orden en la empresa, pues podemos reducir esos riesgos, podemos minimizar de que eso pueda suceder. ¿Sí? Y otro punto muy importante es apoyar el crecimiento y la sostenibilidad del negocio. Eso es sumamente importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a permitir tomar mejores decisiones, decisiones que son más estratégicas, con una visión mucho más integrada. ¿Integrada en qué sentido? De que yo voy a tomar mi decisión desde un punto de vista financiero, operativo y tributario. ¿Sí? No solo me guío por uno de ellos, sino que me guío por los tres. Y eso es mejor. ¿Sí? Es mejor que tomar solo desde el punto de vista financiero o tomarlo solo desde el punto de vista operativo. Cuando usted ya toma decisiones de forma más integrada, para la empresa es mucho mejor. ¿Sí? En cuanto a los beneficios fiscales, se pierden. En las pymes se pierden mucho. Yo he visto y he conocido muchos negocios teniendo la posibilidad de aplicar, por ejemplo, una amortización de cuentas incobrables, no las aplican por desconocimiento, puede ser, por ejemplo, o porque simple y sencillamente tal vez no llevan una contabilidad tan ordenada que les permita determinar esto. O incluso he conocido pymes donde una factura la pagan hasta 3 veces. ¿Sí? Y eso es descontrol porque no tienen una contabilidad, porque no existe tampoco una planificación. Entonces, este es uno de los errores que vamos a ver que son muy comunes en las pymes. ¿Sí? Aún muchas veces pudiendo llevar una contabilidad, muchas veces por reducir los costos, ¿no? Buscamos lo más barato, lo más económico, y muchas veces esto puede conllevar a que la contabilidad no sea tan bien ordenada. Entonces, ¿por qué se pueden perder estos beneficios fiscales? Porque no hay una planificación previa. Ya hablamos que la contabilidad no es lo mismo que la planificación, cada una tiene su función. Entonces, muchos empresarios toman decisiones de forma operativa y durante todo el año van tomando estas decisiones sin ir analizando el impacto fiscal. Y cuando ya llega el cierre en el mes de diciembre, ya no hay margen para venir y tomar estos beneficios que la ley nos da. ¿Por qué? Porque ya es bien difícil corregir la estructura o corregir todas aquellas decisiones que ya se tomaron. Ya es muy tarde para ello. ¿Sí? Otro punto que puede influir mucho es el desconocimiento en la norma. Lamentablemente en Honduras las capacitaciones nosotros las vemos como un gasto, ¿sí? Como un gasto y esto es triste porque la capacitación nos da conocimiento. Entonces, tener un conocimiento en la parte fiscal no solo se trata de conocer toda la ley, no, no es necesario conocer toda la ley, es saber qué beneficios puedo aplicar yo de acuerdo a mi actividad, qué obligaciones tengo yo de acuerdo a mi actividad, a mi operación. Por ejemplo, un prestamista no bancario, ¿qué obligaciones fiscales tiene? Ya sabemos que cada trimestre tiene que presentar reportes a la administración tributaria. ¿Sí? ¿Qué tiene un pequeño negocio? ¿Qué obligaciones tiene? Pues ya sabemos que tiene que presentar declaraciones de impuestos todos los meses. ¿Qué tiene un profesional independiente? ¿Qué obligaciones va a tener? Entonces, muchas veces desconocemos eso. Yo he conocido personas que son comerciantes individuales y muchas veces se asustan porque de la nada dicen, me aplicaron una multa. Pero ¿por qué le aplicaron la multa? Porque se constituyen como comerciante individual, comienzan a operar y se les olvidó
presentar declaraciones todos los meses. ¿Por qué? Porque confunden la figura con profesional independiente. Entonces ellos dicen, ah, no, es que yo sigo siendo profesional independiente. Y no, su estructura legal puede cambiar las obligaciones. Su actividad comercial puede traer también nuevas obligaciones. Entonces ahí es importante tener un conocimiento sobre esto. ¿Sí? Otro punto, decisiones tomadas al final del año. Esto, esto es sumamente uno de los errores más comunes, digamos. ¿Sí? Lamentablemente, ya a final de año ya no tenemos margen para tomar decisiones. Al menos desde el punto de vista fiscal ya es tarde. ¿Qué puede planificar usted en el mes de diciembre para el 2025? Ya solo tiene 15 días. Ahorita, a la fecha de hoy, solo tenemos 13, de hecho. ¿Qué podemos planificar con esos 13 días? Casi toda la operación del año ya la hicimos. Ya no tenemos un margen para poder analizar y evaluar el impacto tributario de ello. Ya solo podemos ver los resultados de esas decisiones. Ya es tarde. La planificación es con tiempo y de forma anticipada. Documentación incompleta o incorrecta. Otro error muy, muy común. Para poder aplicar deducibilidad de los gastos, tienen que estar debidamente documentados. Y no solo documentados, sino que estos gastos, estas facturas, por ejemplo, tienen que cumplir con los requisitos que exige el régimen de facturación. ¿Sí? Y muchas veces vamos a ver que en las pymes generan gastos, pero no se documentan. Se les olvida pedir la factura, o muchas veces la piden sin el nombre de la empresa, sino que la piden al consumidor final. Entonces, los gastos tienen que estar debidamente documentados. Todos los beneficios fiscales que podemos nosotros ir tomando y que la ley nos permite, todos esos beneficios tienen que estar también debidamente documentados. Por ejemplo, si yo vengo y aplico un beneficio por generación de empleo, me dice la ley que si durante el periodo fiscal yo genero 5 nuevas plazas, por esas 5 nuevas plazas yo puedo aplicar una amortización de un 10% sobre el valor del salario mínimo anual. Es decir, si yo contrate 5 personas, yo voy a calcular el salario mínimo por 5 personas de todo el año y le voy a calcular el 10% y ese 10% yo lo puedo hacer deducible. No solo el salario que pagáis, sino que hay una adicional extra. Y si esas personas tienen algún tipo de discapacidad, ya no es solo un 10, es un 25%. Pero para poder aplicar eso yo tengo que tenerlo documentado, porque si a mí la administración tributaria me viene a consultar y me viene a decir, óigame, usted dijo que generó 5 nuevas plazas, demuéstreme que realmente las generó. Muy simple, yo le puedo presentar mi planilla del mes de diciembre del 2024 y ahí puede ver que tenía 15 empleados, por ejemplo, y le puedo presentar la planilla del 2025, la de diciembre, y ahí va a ver que tal vez de 15 empleados yo pasé a tener 20, 23. Entonces ahí va a poder observar que se generaron las nuevas plazas. Puedo presentarle las planillas del Seguro Social, por ejemplo, que ahí también van a aparecer. ¿Sí? Entonces, eso es documentarlo, eso es poder demostrar que yo estoy aplicando el beneficio porque realmente cumplí los requisitos que la ley exige y soy capaz de demostrarlo. Entonces, la documentación es importante. En la planificación es muy importante. No solo es tomar decisiones, es documentar eso. Si no, es bien difícil que podamos hacer los gastos deducibles. Y las decisiones tomadas a final, perdón, y la confusión entre contabilidad y planificación fiscal, punto importante. No hay que confundirlo. Usted contrata un servicio contable, contabilidad es lo que le van a hacer. Así de simple. Y probablemente le calculen el impuesto. Sí, se lo van a calcular, eso todo el mundo lo va a hacer, todo contador. Pero no se lo van a planificar, no le van a hacer una planificación porque usted no está pagando para eso. ¿Sí? Entonces, no es la misma cosa. Ya vimos que son cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, no confundamos que por el hecho de que yo llevo una contabilidad, yo también estoy planificando. No, la planificación es tomar decisiones, pero tomarlas de forma anticipada dentro de lo que es el marco de la ley. Entonces, la ley ofrece beneficios fiscales, pero solo los aprovecha quien los planifica.
Y eso es muy cierto. Si usted no ha planificado, es mentira que va a aprovechar eso, porque lo desconoce, porque no sabe cómo hacerlo, porque no sabe cómo lo va a aplicar, cómo le va a afectar el resultado. Y muchas veces se aplican sin cumplir los requisitos. Yo he conocido casos donde se aplican beneficios cuando en realidad no estaban autorizados para aplicar esos beneficios. Por ejemplo, la cesión de impuestos. En Honduras tenemos cesión de impuestos y la cesión de impuestos puede ocurrir de dos formas. Puede ocurrir que yo venda el crédito fiscal o puede ser que yo tenga un crédito fiscal y lo puedo utilizar para pagar otro impuesto. Tengo ese beneficio, la ley me lo da, pero también la ley me dice que yo tengo que tener una autorización para aplicar esas sesiones. Y yo he conocido casos donde, como no se planificó, se aplica el crédito fiscal sin estar autorizado. ¿Qué conlleva eso? Que les van a reparar, les van a exigir el pago y les van a cobrar interés. ¿Y eso qué conlleva? A que eso les va a afectar el flujo. ¿Por qué? Porque les salió un pago, una multa, un cobro de interés, les va a salir de forma inesperada, algo que ustedes no habían previsto. Entonces vean que la planificación es importante para evitar todo ese tipo de errores. ¿Sí? Elementos básicos para una planificación. Ok, en la charla de hoy no, el objetivo de la charla no es aprender a hacer una planificación, porque no nos ajustaría el tiempo realmente, pero sí más o menos vamos a entender un poquito cómo funciona la dinámica. Entonces, una planificación, para empezar, no es una acción puntual, no es un documento que yo elaboro una sola vez y ya estuvo. La planificación es un proceso que va a ser continuo, ¿sí? Todo el tiempo va a estar la planificación. Entonces, esto es algo que se hace durante todo el año, y es simple. Entonces, un primer elemento para hacer una planificación es prácticamente hacer un análisis de la actividad y modelo del negocio de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender el negocio, debemos de entender cuál es su actividad, cómo está generando los ingresos y cómo la empresa está incurriendo en gastos. Entonces, cada modelo de negocio tiene sus propias implicaciones fiscales y estas pueden ser distintas. Incluso hay negocios que pueden tener la misma actividad, pueden ser del mismo tamaño, pero pueden estar obteniendo los ingresos de forma diferente. Unos pueden estar vendiendo más al contado, el otro puede estar vendiendo más al crédito. Y eso puede conllevar, ¿sí?, a tener tratamientos fiscales diferentes. Por ejemplo, si yo quiero calcular mi amortización de cuentas incobrables, entre más cuentas por cobrar tenga yo, mayor margen tengo para amortizar. Entre más ventas al crédito tenga yo, mayor va a ser el valor que puedo amortizar. Pero si estoy vendiendo más al contado, menor capacidad de eso tengo. Entonces, eso es bien importante entenderlo, entender a qué me dedico yo. Por ejemplo, hay empresas que pueden tener no solo una actividad, pueden tener varias actividades. Varias actividades. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a vender electrodomésticos, pero a la vez pueden ser prestamistas no bancarios. Entonces, cada actividad puede generar diferentes obligaciones. Inclusive, dentro de este modelo de negocio hay que entender dónde está operando la empresa. ¿Tenemos partes relacionadas o no tenemos partes relacionadas? ¿Tenemos partes vinculadas? ¿Quiénes son los que están interesados en ellas? Entonces, hay que entender mucho, ¿sí? Entonces, hay que hacer un análisis bien importante ahí. Otro punto, revisión de la estructura legal y operativa. Esto es muy importante. En Honduras muchas veces lo tenemos un poco fácil, pero igualmente es importante revisar la estructura legal. No es lo mismo que usted opere como comerciante individual a que usted esté operando como una persona jurídica. ¿Por qué? Porque yo como comerciante, yo me declaro comerciante. Y yo como comerciante podría tener muchos negocios, pero todos ellos son de mi propiedad. Todos ellos funcionan bajo mi nombre. Por ejemplo, yo puedo, como comerciante podría crear una tienda de ropa y podría ponerle tienda de ropa Carlos.
podría crear un negocio para vender vehículos, podría ponerle Autolote Carlos, podría crear, digamos, lo que puede ser un restaurante, restaurante Carlos, digamos. Pero todos esos negocios tienen diferentes actividades comerciales, sí, pero todos operan bajo la misma figura legal. Todos son míos, todos, ¿sí?, tienen un mismo propietario. No son negocios aislados. Cuando yo hago mi tributación, yo hago la tributación por todos esos negocios juntos. Cuando yo hago mi declaración de impuestos, yo declaro mis impuestos todos juntos. En cambio, ¿sí?, si tenemos una empresa, la empresa va a tener sus actividades económicas y ella igualmente va a operar por una sola figura, pero muchas veces podemos llegar a tener una estructura o un grupo de negocios. Podemos tener una empresa de transporte, una empresa de aduanera, una empresa que se puede dedicar a la venta de madera, otra empresa que se puede dedicar a la venta de ropa. Entonces, cada empresa es una figura jurídica diferente. Cada una tributa por lo que es suyo. Todas pertenecen al mismo grupo, pero cada una tributa diferente, tiene su propia personalidad jurídica. Entonces, para nosotros es importante entender la estructura legal, porque la estructura legal también puede definirnos cómo tributar. Por ejemplo, un comerciante individual tributa bajo lo que es el artículo 22, literal B, es decir, bajo lo que es la tabla progresiva del impuesto sobre la renta. Una persona jurídica puede llegar a tributar bajo lo que es el literal A, grabar las utilidades por un 25%. Entonces, formas de tributar diferentes. Y si la empresa tiene ingresos mayores a 1.000 millones y se le ocurre presentar una pérdida, pues se le puede aplicar una medida anti-evasión. Entonces ya las cosas van cambiando, ¿sí? Entonces es importante entender nuestra estructura legal y operativa, cómo está constituida, cómo se contrata, cómo se financia, cómo está realizando sus operaciones. Entonces todo esto tiene un impacto directo en los impuestos. Por ejemplo, financiamiento. Si la empresa obtiene un financiamiento con una institución bancaria, una institución financiera, el interés pagado es deducible. Pero si la empresa se está financiando con el dueño, con los socios, es decir, los socios le están dando el préstamo, ese interés que le paguen a los socios es no deducible. Si la empresa se está financiando con partes relacionadas, es no deducible. Entonces hay que entender todo eso para poder hacer una muy buena planificación, ¿sí? Otro punto importante, identificar beneficios fiscales aplicables. La ley tiene muchos beneficios, pero generalmente estos beneficios establecen reglas o requisitos para ser aplicados. Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles de esos beneficios nosotros cumplimos y poder aplicarlos a nuestro negocio. Entonces aquí es bien importante identificar estos beneficios, poderlos aplicar, ¿sí? Estos beneficios no son automáticos. Hay algunos que nos piden una autorización. Por ejemplo, un arrastre de pérdidas. Nos pide que solicitemos la autorización a la administración tributaria, ¿sí? La cesión de impuestos. Tenemos que tener una autorización de la administración tributaria. Hay algunos que los podemos aplicar de forma automática, hay otros que no. Entonces esto se tiene que analizar y se tiene que estructurar de una manera mucho más correcta, ¿sí? No solo es hacerlo por hacer, hay que hacerlo, pero hacerlo bien. La proyección de la carga tributaria, eso es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros anticipar escenarios, tomar decisiones, pero tomarlas informados. No es hacer una improvisación, es hacerlo, pero hacerlo con tiempo, ¿sí? No es lo mismo que en el mes de abril yo empiezo a preguntarle a mi contador cuánto me toca pagar de impuestos, a que yo le diga ahorita a mi contador, hey, ¿cómo vamos con los impuestos? Veamos cuánto nos va a tocar pagar. ¿Podemos aplicar estos gastos deducibles o no? ¿Qué falta para respaldar estos gastos? ¿Qué es esto y qué aquello? Y empezamos a ver, a revisar, ¿no? Entonces, hacerlo con tiempo es hacerlo proyectado.
pero estar allá en el mes de abril tomando decisiones, ya es muchas veces muy tarde. ¿Sí? Ya ahí prácticamente solo nos corresponde declarar y pagar. Y otro punto, seguimiento y control durante el año. Este creo que incluso muchas veces se puede llegar a convertir en un error, porque muchas veces creemos que planificar solo es que lo hago a principio de año y ya estuvo, ya me olvido de todo, ya hice el documento, ya está. No, la planificación requiere un seguimiento, y es simple, es algo que usted le va a dar continuidad todo el año. ¿Por qué? Porque durante todo el año va a ir tomando decisiones. Muchas veces nosotros podemos hacer planificaciones financieras, pero no quiere decir que eso se va a cumplir al pie de la letra. A veces pueden ocurrir situaciones que en ningún momento las contemplamos porque en ningún momento nos imaginamos que eso podía ocurrir. Por ejemplo, 2020. Nadie se imaginaba en el 2019 que iba a haber cierre de operación, que iba a haber una cuarentena. Nadie se imaginaba eso. Ningún analista de riesgo lo pudo prever y lo hubo. Entonces, en la práctica podemos planificar todo, pero no todo se va a cumplir tal cual. Pueden haber algunos eventos que nosotros no los esperábamos. Y esto puede cambiar nuestra planificación. Y es por eso que uno tiene que ir dándole seguimiento, por dos motivos principalmente. Uno, para ver si se van cumpliendo los objetivos que nos planteamos desde el inicio. Y dos, por si ocurrió un evento distinto, ver cómo corregimos esa planificación. ¿Sí? Entonces la planificación no está escrita en piedra. La podemos ir moldeando también durante el transcurso del año. Errores comunes que las pymes cometen al momento de hacer una planificación o que suelen cometer muchísimo. Bueno, hay muchos errores, pero aquí traté de poner los principales, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, mezclar los gastos personales. Estos errores, ojo, estos errores no surgen por una intención de incumplir. Muchas veces estos errores surgen porque nosotros los vamos repitiendo año con año, que se vuelve una costumbre, se vuelve una tradición. Pero el hecho de que se vuelva una tradición no significa que sea lo correcto. Y uno de estos errores es los gastos personales, mezclarlos con los del negocio. Esto debilita realmente la deducibilidad de los gastos. La ley fiscal en Honduras, principalmente la ley de impuestos sobre la renta, nos dice prácticamente que los gastos personales o todos aquellos gastos que no tienen nada que ver con la operación o con la actividad del negocio o aquellos gastos que no tienen o que se han producido y que no son para generar más renta, nos dice prácticamente que eso es no deducible. Ese gasto no deducible, ¿cuál es su efecto? Genera más impuestos. ¿Por qué? Porque al ser no deducible no podemos disminuir la utilidad. Y al no poder disminuir la utilidad se va a generar más impuestos. Entonces el gasto personal, los gastos de la familia, no los debemos de mezclar con los del negocio. Incluso esto se viene a convertir en un principio de las finanzas. No mezclemos nuestras finanzas personales con las del negocio. Fiscalmente es lo mismo. Hay reglas. ¿Sí? Otro error que se suele cometer, no documentar los gastos correctamente. Un error muy frecuente. Muchas veces hacemos compras y las documentamos hasta mal. Yo he visto casos de pymes que hacen compras de mercancía y la factura es una factura que no cumple los requisitos. Muchas otras veces la compra la realizan con una cotización, ¿sí? La documentan con una cotización y dicen, no, pues ahí viene la información de la empresa y viene todo. La cotización no es un documento fiscal que le va a servir para respaldar eso. ¿Sí? Lamentablemente esa es la realidad. Entonces, entre menos documentados estemos, menos deducibles podemos hacer los gastos. Es más cuestionable, es más posible que nos apliquen más ajustes, más impuestos, más sanciones. Entonces, esos son errores muy comunes. No documentar, ¿sí? No exigir que nos den una factura, no exigir que cuando me aplicaron una retención me den el comprobante de retención. Ese es otro error también. Muchas veces nos aplican esas retenciones y no nos dan el comprobante y nosotros no lo exigimos. Es una obligación, es un deber prácticamente exigir eso. ¿Para qué? Para que cuando hagamos la declaración
esos créditos los podamos aplicar y en caso de que exista una auditoría, podamos demostrarle al auditor que yo tenía todo el derecho de poder reclamar ese crédito. Mira, aquí están las constancias de retención, poderlo aplicar, ¿sí? Entonces, muy importante documentar todo. Revisar los impuestos solo al cierre del año. Error, error. Los impuestos se tienen que ir revisando constantemente. En Honduras tenemos la práctica que todos los meses se presentan estados financieros. Y en otros países se suele hacer trimestralmente, semestralmente. Pero en Honduras es muy, muy común que todos los meses se estén presentando a la administración. Entonces, todos los meses deberíamos ir calculando el impuesto. Cuánto debemos de ir viendo, cuánto impuesto se va generando. Eso es muy importante para que ya nosotros vayamos viendo ese horizonte y no nos pegue el sol de un solo, no, sino que ya sepamos cuánto es. No nos sorprenda la cifra a final de año. Entonces ya vamos preparados. Desconocer los beneficios aplicables por puro desconocimiento, ¿sí? Puro desconocimiento. Entonces, muchas veces podemos aplicar beneficios porque cumplimos los requisitos para ellos, pero no los aplicamos porque desconocemos de ellos o muchas veces los aplicamos y los aplicamos mal. Eso es un error común. Creer que la contabilidad sustituye la planificación es el más común de todos. Yo tengo mi contador y mi contador me lleva los impuestos. Sí, el contador le va a presentar la declaración de impuestos, yo no se lo digo que no, pero el contador no se va a poner a planificar y hacerle una estrategia por aquí y por allá, no, no lo va a hacer. Simple y sencillamente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la planificación no es solo de una persona. La planificación no solo depende del contador, depende también de las decisiones que tome la gerencia, depende de las decisiones que tomen los dueños. El contador puede tratar de aplicar esto y aquello, sí, pero si al dueño se le ocurre pagarse un viaje a Europa con el dinero de la empresa, eso ya no queda a criterio del contador. El contador lo más que puede hacer es tirarlo al no deducible, ¿sí? Entonces, vamos observando que se cometen muchos errores, ¿sí? Al creer que la contabilidad me soluciona todo, ¿no? La contabilidad es el registro de lo que yo hago. Entonces, estos errores pueden evitarse, pero pueden evitarse con un enfoque preventivo, con un enfoque estratégico, que es precisamente lo que está buscando la planificación fiscal, ¿sí? La mayoría de los errores fiscales no son por mala fe, sino por una falta de planificación. Entonces es muy importante entender eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con la planificación? ¿Sí? Muy simple, imaginemos una empresa, una pyme, que opera normalmente, que cumple y que lleva su contabilidad, pero no está planificando. Esta empresa va a tomar sus decisiones durante todo el año, lo va a hacer sin andar analizando cuál es el impacto de comprar un vehículo, cuál es el impacto de obtener un préstamo, cuál es el impacto de contratar empleados, cuál es el impacto de hacer compras personales, cuál es el impacto de tomar un leasing. Va a tomar todas esas decisiones, pero sin analizarlo. Puede perder beneficios. Puede ser que incluso creyendo que está obteniendo beneficios, puede ser que el beneficio le sale más caro. Por ejemplo, un leasing financiero es algo de verlo en números. Muchas veces se escucha muy bonito y se dice, ah, leasing financiero es un escudo fiscal. Sí, yo no digo que no lo sea, sí lo es, pero muchas veces el costo de mantenimiento de esos activos puede ser muy alto y lo que usted esperaba ahorrarse en impuestos lo va a terminar pagando en mantenimiento. Entonces, por eso les digo, hay que hacerlo y hay que analizarlo, hay que evaluarlo, hay que ver los diferentes escenarios. No solo es de decir, ah, me dijeron que era un escudo fiscal. No, yo le puedo decir eso, pero que le conviene, diferente, ¿no? Muy, muy distinto eso. Entonces, podemos ver una empresa que opera sin una planificación, puede cometer todo eso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa ya planifica? Podemos tener el mismo negocio, los mismos ingresos, las mismas operaciones, pero ya cuando una empresa planifica, ¿sí? El escenario cambia. ¿Por qué? Porque la empresa antes de tomar decisiones van a analizar, van a visualizar, van a anticiparse.
van a tratar de identificar qué beneficios fiscales pueden aplicar y si realmente esos beneficios les benefician como tal o no, ¿sí? Podemos proyectar la carga tributaria. Entonces, el resultado no es que estamos evadiendo impuestos, no, 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 sino que estamos optimizando la carga y lo estamos haciendo lo mejor de todo dentro de la ley, con un mayor control financiero, con menos riesgos. Entonces, la diferencia entre ambos escenarios no está realmente en el tamaño del negocio, no está en el tamaño del nivel de ingresos, de cuánto se gasta, cantidad de empleados, no, realmente la diferencia está en que o en la forma en que se están tomando las decisiones en cada empresa. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Cuándo vamos a hacer la planificación fiscal? Bueno, no es a fin de año, eso se lo puedo garantizar, ¿sí? Ese es otro error, pensar que la planificación se hace cuando tenemos que hacer la declaración. Cuando usted va a hacer la declaración, lo que está haciendo es preparando la declaración, no está planificando, está preparando lo que usted va a declarar, ¿sí? En ese momento ya es demasiado tarde para poder planificar. Imagínese que usted quiera planificar el 2025 en abril del 2026. No, hombre, ya el año ya terminó, no puede planificar nada. Lo que puede hacer es preparar su declaración nada más. Entonces la planificación debe realizarse durante todo el año. Se tiene que ir acompañando la toma de decisiones. En cada decisión vamos a analizar, en cada inversión, en cada contratación, en cada compra que yo voy a hacer, todo eso tiene su impacto tributario y todo eso tiene que evaluarse antes de que se ejecute, ¿sí? Entonces, vean que planificar es bien importante. Incluso si yo voy a obtener un financiamiento, ¿sí? O voy a realizar un cambio en mi estructura, voy a aumentar mi capital, por ejemplo, todas esas decisiones hay que analizarlas. Si yo voy a dejar mi testamento, yo voy a hacer una herencia, por ejemplo, hay que analizarlo. Por ejemplo, las herencias en Honduras son exentas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, el artículo 6 de la ley de impuestos sobre la renta me dice que si la herencia es indivisa, paga impuestos sobre la renta. ¿Qué significa que la herencia sea indivisa? Que es cuando la herencia permanece junta, no se divide. Entonces, si yo, por ejemplo, decido dejarle a mis hijos mis negocios, mis propiedades, mi todo, pero yo en mi testamento vengo y pongo la condición, esto no se va a dividir, todo va a permanecer junto, y fulanito tal lo va a administrar y al final de año le va a pasar dinero a cada uno. Esa es una herencia indivisa, eso genera impuestos. Yo no digo que sea malo, pero hay que planificarlo, ¿sí? Hay que planificarlo, es lo que estoy diciendo, eso hay que planificarlo. No digo que la herencia indivisa sea malo, porque es parte, incluso dentro de la gestión patrimonial, muchas veces no se busca dividir la herencia, más bien se busca juntarla toda. Entonces yo no digo que sea malo, lo que digo es que hay que planificarlo, ¿sí? Entonces no me lo van a tomar a mal o nada de eso, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? Es importante planificar todas las decisiones que nosotros vamos a tomar. La planificación no es algo que vamos a hacer a fin de año, ya es muy tarde. La planificación, recordemos, es un proceso continuo, ¿sí? Si yo lo hago bien, me puedo anticipar. Si yo lo hago mal, voy a hacer simple y sencillamente una improvisión. Voy a improvisar qué es lo que voy a terminar declarando. Si lo hago bien, voy a tomar decisiones con información. Lo voy a hacer de forma estratégica. Si lo hago mal, voy a tomar decisiones muchas veces por corazonadas, porque yo creo que puede funcionar. Pero ese creo, hay una alta probabilidad que no sea cierto. ¿Y qué debemos de hacer o quién debe de hacer la planificación? Muchas veces creemos que es que yo contrato el asesor y el asesor me planifica. No, no es tan fácil. Sí, el asesor los va a guiar, el asesor los va a instruir, el asesor les va a ayudar a desarrollarla, pero el asesor no va a tomar decisiones por ustedes. El asesor no le va a ir a decir, anda, sacate este leasing, anda, sacate este préstamo, contratar 5 personas.
el asesor no les va a decir eso. El asesor se va a sentar con ustedes y va a entender el negocio, va a buscar entender qué es lo que ustedes van a hacer el próximo año, cuál es su planificación para el siguiente año, qué es lo que han presupuestado. Y en base a eso va a ir trabajando, pero va a ir trabajando de la mano de quién, del empresario, del gerente, del administrador, del financiero, ¿sí? Entonces, la planificación no es de una sola persona, es un conjunto de personas que lo van a desarrollar, ¿sí? Es un conjunto de personas. Todos toman decisiones en ella. Por ejemplo, yo como asesor no tomo decisiones por una empresa. Yo me siento, platicamos, conocemos qué es lo que está pasando, puedo dar recomendaciones, sugerencias, pero no le voy a decir al dueño, esto es lo que tenemos que hacer. El dueño me va a decir, es mi empresa, yo tomo las decisiones. Entonces, no es de una sola persona. No confundamos eso. Es de todo. Es como cuando hacemos un presupuesto. Una sola persona no lo hace. No que vamos por cada departamento de la empresa diciendo, miren, vamos a hacer el presupuesto y necesitamos presupuestar cuánto va a gastar usted el próximo año. Recursos humanos, dígame cuánto va a salir de planilla. Dígame cuánto vamos a estar en capacitaciones, cuánto vamos a estar en beneficios laborales. Empezamos a elaborar un presupuesto, pero con todos los miembros de la empresa. Entonces la planificación viene a ser muy similar. Hay muchos involucrados, no es algo aislado de una sola persona. No es que el contador se meta allá en su oficina y en su escritorio se pone a ver qué es lo que va a hacer. No, es de muchos y es durante todo el año, ¿sí? Entonces la planificación es una responsabilidad compartida, no es solo de una persona. Y eso es bien importante que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Bueno, y al día de hoy, pues hasta aquí vamos a llegar con la presentación. Como les mencioné al principio, no, el objetivo no era realmente aprender a hacer una planificación porque no nos va a dar el tiempo, ¿sí? Pero durante el próximo 2026 vamos a ir desarrollando más eventos donde vamos a ir aprendiendo cómo ir estructurando de una mejor manera una planificación fiscal. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta o pregunta que les gustaría realizar y pues con todo gusto yo les doy el espacio para que las realicen y vamos evaluando esas dudas que puedan tener, ¿no? Tienen los micrófonos habilitados, con mucho gusto pueden a hacer sus consultas. Bien, si no hay consultas, entonces nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Y más que todo, pues agradecerles a todos por acompañarnos durante este seminario. Igualmente me pongo a su disposición para cualquier consulta o duda que puedan tener en el futuro. Pues yo por aquí les dejo lo que es mi correo, ¿no? Me pueden escribir a este correo que tengo aquí en la presentación y con todo gusto yo les voy a ayudar con las dudas que ustedes puedan tener, ¿no? Entonces, ahí solo me mencionan, soy fulano de tal, estuve en la charla y tengo esta duda, ¿no? Y yo en la brevedad de lo posible voy a ayudar ahí con esa consulta que ustedes puedan tener, ¿no? Para cualquier cosa, me pueden contactar mediante el correo y con mucho gusto yo les voy a ayudar y les voy a atender. Así que, sin más que agregar, pues les agradezco a todos su tiempo, les deseo un feliz día y espero verlos próximamente en nuestros próximos eventos, ¿no? Entonces les deseo a todos pues un feliz día.